Buenas noches, doctor Mauricio Llanes, ¿ya se encuentra listo? Buenas noches con todos y con todas. La investigación del delito requiere del aporte sustancial, del aporte sustancial de un tridente, conformado por la Fiscalía, el agente investigador y el perito, quienes deben enfocarse en un mismo fin, establecer la realidad del hecho de forma objetiva. Buenas noches y gracias por acompañarnos en el segundo día del evento del Seminario Internacional de Criminalística y Derecho Penal, los ciberdelitos y perfilación criminal. Hoy contaremos con la participación del doctor Mauricio Fabián Llanes Velastegui, de nuestro país de Ecuador, quien en su formación académica ostenta los títulos de licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República, especialista en Derecho Empresarial en la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Derecho Empresarial en la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en Derecho Procesal Penal en la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, maestrante en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Derechos Constitucionales, maestrante de Derecho Constitucional y doctorando en Derecho de la Universidad del Mar de Plata de Argentina. De igual forma, el doctor Mauricio Llanes ha desempeñado en otras actividades como las de agente fiscal de Chimborazo, además de abogado litigante en materia penal constitucional y control gubernamental, abogado predeterminador de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, vocal del Tribunal Provincial Electoral de Chimborazo y asesor parlamentario en el ex Congreso Nacional del Ecuador. Sin más que decir, gracias por acompañarlos y le damos paso al doctor Mauricio Llanes. Buenas noches con todos y con todas. Un gusto poder compartir este seminario con todos ustedes. Un agradecimiento a los organizadores por brindarnos esta oportunidad de compartir temas jurídicos de relevancia, dado la época actual que estamos viviendo. Bien, el tema que se me ha pedido compartir con todos ustedes es un análisis jurídico de los ciberdelitos. Y quisiera empezar esta charla haciendo una contextualización de dónde, cómo derivan estos ciberdelitos. Y hay que tomar en cuenta que al mismo tiempo que avanza las tecnologías de la información, la comunicación, los conocidos como delitos informáticos o los cibercrímenes toman sofisticadas y avanzadas formas para vulnerar el espacio cibernético y con ello también cometer actos ilícitos sin ser fácilmente detectados, ¿sí? Convirtiéndose sin duda alguna en un desafío para los estados poder controlar y sancionar este tipo de acciones. Para cometer los delitos informáticos, sin duda alguna se necesita de una herramienta, que son los equipos informáticos. Estos nos sirven, como ustedes conocen, para almacenar la información personal, información colectiva de empresas, corporaciones, inclusive información del propio Estado, información personal de la ciudadanía, de los habitantes de un país. Por tanto, esta información se torna privilegiada, sea por su importancia de tener una data confiable o también por su confidencialidad, que es sin duda alguna una necesidad de personas que requieren acceder a información para fines delictivos. Es decir que con el avance de la tecnología, del uso de los equipos informáticos que la gran mayoría de ciudadanos tienen en la actualidad, surgen nuevos problemas que generan preocupaciones al Estado porque de esta derivan conductas delictivas. Resulta que frente a estas preocupaciones, especialmente Europa, el G8, el conocido grupo de los países de mayor crecimiento económico en Europa, mantuvieron una reunión en Francia, en la ciudad de Lyon,
con el propósito de analizar todos estos problemas que emergen a la delincuencia cibernética, ¿no? Que deriva sin duda alguna del uso, de la utilización del Internet. Producto de ello, el Consejo Europeo empezó a esbozar un tratado sobre el delito informático, donde se van dando ciertas conceptualizaciones, ciertas definiciones de lo que es el delito informático. Siguiendo la doctrina a Ferrusola en el año 2014, él va desarrollando una definición de lo que es el delito informático y nos dice que un delito informático es una actividad en la cual a través del uso de las computadoras se cometen delitos y estos pueden constituirse en nuevas formas penales donde se incluyen como elementos primarios al Internet y a la computadora como instrumentos físicos. El delito informático en sus diferentes tipos es un delito susceptible de ser sancionado por el Código Penal siempre y cuando la figura antijurídica se encuentre configurada en el tipo establecida en el cuerpo normativo. Esto, sin duda alguna, tiene una base de legalidad, del principio de legalidad, como fuente para tipificar las conductas en los códigos sustantivos de los diferentes estados. Es decir, que si es que la conducta humana no está descrita en un cuerpo normativo, no se puede considerar como un delito y viene el principio que no existe delito sin ley previa. Es necesario también conocer los instrumentos internacionales de derechos humanos. Les voy a permitir compartir la pantalla para que no se aburran y puedan seguir la exposición sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales sobre ciberataques y seguridad que se fueron desarrollando bajo dos premisas, la premisa de la seguridad y de políticas de seguridad informática. Tenemos como principales instrumentos internacionales el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo Europeo, que fue en Budapest en el año 2001. A través de estos instrumentos se van estableciendo formas de prevención de conductas delictivas, se establecen herramientas para la detección e investigación de los ciberataques. También en el ámbito ya de nuestra región hay la decisión 587 de la Comunidad Andina, que fue adoptada el 10 de julio del 2004, donde se establecen mecanismos de prevención, combate y erradicación de las nuevas amenazas a la seguridad informática. Contamos también con la resolución AGRES 2004 de la Asamblea General de la OAS, donde se da un enfoque para la creación de una cultura de seguridad cibernética, ¿sí? El consenso en materia de ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde se promueven los conceptos internacionales de fortalecimiento a la seguridad y los sistemas de información. El convenio de la ciberdelincuencia que fue suscrito en Budapest en el año 2001, surge dentro de esta preocupación de los estados partes de concientizarse ante los profundos cambios provocados por la digitalización, la convergencia y la globalización continua de las redes informáticas. Emerge también una preocupación por el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica sea utilizada igualmente para cometer delitos. En este convenio sobre la ciberdelincuencia se establece en el artículo 1 definiciones que se utilizan para efectos del convenio. Se define sistema informático, dato informático, proveedor de servicios, datos relativos al tráfico. Se dan otras estructuras normativas también. ¿Sí? Si me permite un momentito, por favor, que se me fue el hilo de las presentaciones. Y encontramos también otra definición del concepto de delito informático que se nos va estableciendo en otro instrumento también del internacional sobre el combate a la droga y el delito de la Organización de las Naciones Unidas.
en el cual se establece una definición de delitos cibernéticos. ¿Sí? Se señala que es un número ilimitado de actos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos o sistemas informáticos. Vamos a adentrarnos, luego que hemos tomado en cuenta este contexto internacional, del avance tecnológico, del uso de las herramientas informáticas y de los equipos informáticos como instrumentos para el cometimiento de delitos, el enfoque que ha dado desde la Unión Europea, luego la región andina, a buscar sistemas de protección, de seguridad frente a los ataques informáticos y cómo estos instrumentos internacionales han derivado en la legislación interna de los países para que se vayan insertando estas conductas como típicas, descriptibles y que generan también una afectación a bienes jurídicos protegidos por el Estado. El Ecuador no fue la excepción. Desde el año 2013 se viene registrando un aumento en la cantidad de quejas cibernéticas de los ciudadanos en las autoridades nacionales en nuestro país. Se van denunciando, reportando casos relacionados con ataques de interceptación ilegal sobre la integridad de la información, dispositivo de abuso de sistemas, ciberfalsificación, fraude informático, pornografía infantil y delitos contra la propiedad intelectual. Desde el 10 de agosto, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, hasta el 31 de mayo del 2015 se registraron en la Fiscalía General del Estado 626 denuncias por delitos informáticos, según la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado. Y esto da pie a que, con base a esta problemática que se va dando en el Ecuador, se vayan modificando, aumentando penas, se vaya reformando ciertas conductas, insertándose en el catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál ha sido la evolución normativa en la legislación ecuatoriana respecto a los delitos informáticos? Tenemos como una base fundamental para la inserción de los delitos informáticos a la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que adquirió relevancia y discusión en el Ecuador. Sobre este tema se discutió mucho, se hicieron cursos, seminarios, encuentros. Posteriormente, ya en el año 2002, se aprobó el texto definitivo de esta Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de Datos, que fue publicado básicamente el 17 de abril del 2002 y tuvo una reforma el 8 de diciembre del 2020. En esta norma se regulan mensajes de texto, el tema de la firma electrónica, que es muy utilizada en la actualidad, servicios de certificación, contratación electrónica y telemática, prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. Ya en el año 2014 se aprobó el nuevo marco normativo a través del Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia en el año 2014, donde ya se van, conforme las bases que deja la Ley de Comercio Electrónico, identificando ciertas acciones que podrían considerarse como conductas penales. Efectivamente, ya el COI regula los tipos penales a través de varias normativas que ya vamos a ver a continuación, donde se van describiendo ya a través de la normativa ciertas disposiciones penales que conllevan una pena privativa de libertad en su gran mayoría. Tenemos el artículo 103 de la pornografía infantil, donde los elementos valorativos de este tipo penal también es la utilización de medios electrónicos, el acoso sexual, sí, que se describe en el artículo 104, como la comercialización de pornografía con utilización de niñas o adolescentes. Es lógico que para el cometimiento de todas estas acciones delictivas se hagan uso de herramientas tecnológicas, de redes informáticos, precisamente para la divulgación, comercialización, en este caso de la pornografía infantil o su comercialización. Hay otro delito también que deriva de estos delitos de naturaleza sexual que se describe en el artículo 173, que es el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Y es precisamente que este tipo penal de delitos informáticos conllevan una vulneración, son pluriofensivos, porque no vulneran únicamente ciertos
ciertos derechos como el derecho a la integridad sexual, sino como veremos a continuación también pueden afectar derechos a la propiedad, siendo considerados como delitos pluriofensivos. Tenemos también el delito contra el derecho a la intimidad, donde tenemos un bien protegido el derecho a guardar reserva, a la honra, al buen nombre, el derecho a la propiedad cuando se pueden cometer delitos a través de sistemas informáticos como el delito de estafa, el aprovechamiento de servicios públicos que describe el artículo 188, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos en el artículo 190, y vamos ya adentrándonos en delitos más específicos, delitos referentes a terminales móviles y su información de identificación, como el que describe el 190 en la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, la reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles, el intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles, reemplazo de identificación de terminales móviles, comercialización ilícita de terminales móviles, infraestructura ilícita, ¿sí? Vienen otros delitos ya que atentan también a la identidad, como es la supresión, alteración o suposición de la identidad y estado civil, que puede cometerse a través de instrumentos informáticos, la suplantación de identidad, la revelación ilegal de la base de datos, interceptación ilegal de datos, transferencia electrónica de activos patrimoniales, ataque a la integridad del sistema informático, delitos contra la información pública reservada ilegalmente, acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, e inclusive el delito de terrorismo, como se ha podido catalogar también como un ciberdelito. ¿Cuáles son las estadísticas que arrojan los ciberdelitos en el Ecuador? Las denuncias se han desarrollado desde el año 2017 hasta el 2021, se tiene la estadística. De acuerdo al análisis y a la información que ha sido entregada por la Fiscalía General del Estado, tenemos un total de 104,000 denuncias que se han presentado durante alrededor de 5 años aproximadamente, teniendo como principales delitos la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, la comercialización de pornografía con utilización de niños y adolescentes, en un total de 85, contacto con finalidad sexual, y estos son los datos generales de los delitos más comunes que se dan en el Ecuador. Dentro del top de delitos que revela la revista Primicias, tenemos que la estafa está en el tope de las denuncias de las noticias de delito desde el año 2017 al año 2021. En el último año se registran 16,272. Ustedes podrán notar que en el año 2020 existen 18,415 denuncias por estafa, y esto tiene una consecuencia también que deriva de la época de pandemia, donde estábamos hacinados en nuestras casas y estábamos más propensos a la utilización también de herramientas informáticas, a la conectividad de redes informáticas, y eso conllevó también a que las personas vayan utilizando mecanismos de defraudación a través de delitos de estafa, suplantación de identidad, etcétera, y depende de estas actuaciones también el incremento en los delitos informáticos a través de la utilización de herramientas. La apropiación fraudulenta por medios electrónicos, la violación de la intimidad, acceso no consentido a un sistema informático y el contacto con finalidad sexual de menores. Uno de los casos emblemáticos y que quisiera abrir la discusión en este debate fue el caso de Olavini, el denominado hacker que fue detenido en el año 2019 por una denuncia anónima al 1-800 delito, donde se establecía que aparentemente había un ataque al sistema informático y que este era un hacker que tenía conexiones con los rusos, se lo vinculaba con Julian Assange, y fue detenido cuando se prestaba a abordar un avión en el aeropuerto de Quito. El ciudadano fue llevado a la unidad de flagrancias en la ciudad de Quito, e inmediatamente la Fiscalía, recordemos que hubo una participación de la entonces ministra del Gobierno, María Paula Romo, que había hecho declaraciones públicas,
y lamentablemente eso tuvo eco en la Fiscalía, que decidió iniciar formalmente el proceso penal en contra de Olavini, a la cual se denunció una serie de violaciones al debido proceso y se formuló cargos por la descripción típica del artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal, que era ataque a la integridad de sistemas informáticos. Lo curioso de esto es que la principal argumentación de la Fiscalía era que Olavini en su teléfono celular tenía una foto de una imagen donde establecía la sigla CNT y había una serie de números que serían descifrados de aparentemente conexiones que no tenía permiso este ciudadano, y se manejaba una hipótesis de que Olavini había accedido a información confidencial del Estado ecuatoriano. Se inició el proceso. Sí, la defensa del sueco alegó que no contó con un traductor, ¿sí? Y se dictó, recuerden ustedes, prisión preventiva como una medida cautelar de última ratio que mantuvo privado de la libertad a Olavini por alrededor de lo que duró la instrucción fiscal, hasta que también la Fiscalía reformuló cargos, ¿sí?, por el delito que describía el artículo 234. Se le cambió el tipo penal por acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Bien, la Fiscalía no pudo sostener esta acusación, no pudo sostener la acusación, y casi 4 años después que se llevó a cabo su juzgamiento ante un tribunal de garantías penales de Pichincha, Olavini fue ratificado su estado de inocencia, cayéndose la hipótesis de la Fiscalía, su teoría del caso, conjuntamente con la acusación particular, que era la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicación del Ecuador, por cuanto no pudieron justificar que el denominado hacker habría accedido a sus sistemas informáticos. Este es un caso relevante que se dio en el Ecuador y que no se pudo verificar a ciencia cierta cuáles fueron los elementos normativos y básicamente la prueba que construyó la Fiscalía para poder sustentar esta acusación de un delito que describe básicamente el Código Orgánico Integral Penal como un delito puro cibernético, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de que en el Ecuador, si bien es cierto, se han descrito varias conductas típicas descritas en el Código Orgánico Integral Penal, la probanza sobre el cometimiento de este delito requiere muchísima experticia de los sistemas informáticos, peritos técnicos que conozcan de estos sistemas, de las redes informáticas, y que puedan ser un aporte, en este caso, a la acusación oficial para sustentar las acusaciones de delitos cibernéticos. Me gustaría, si tienen alguna duda, alguna inquietud, poder discutir estos temas de los delitos informáticos. Hay el caso también a nivel internacional, recuerden de Julian Assange, que fue extraditado hacia los Estados Unidos por cuanto habría hackeado, ingresado a los sistemas informáticos del gobierno americano. Sin embargo, en nuestro país, el caso más relevante, el caso que ha llamado la atención y el caso que ha traído la discusión dentro de los medios de comunicación y de la academia, del sistema jurídico nacional, es sin duda alguna el caso del sueco Olavini. Estoy a las órdenes si tienen alguna inquietud o algún debate sobre la discusión del tema, estoy a las órdenes. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, por consultarle, de todos estos, la codificación penal que se enfoca en los delitos cibernéticos, ¿cuál tiene mayor incidencia o mayor afectación directamente a una persona, por decir el grooming?
es la que afecta directamente o más nos enfoca en los niños, niñas y adolescentes, pero ¿cuál puede ser de mayor tipificación en la pena, por favor? A ver, yo creo que hay que analizar básicamente la vulneración del derecho que está en riesgo. En este caso, si nosotros revisamos este cuadrito que les voy a compartir nuevamente, ¿sí? Los delitos con mayor sanción penal son aquellos que atentan a la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Tengo un momento, por favor. Y aquí podemos verificar que el delito de pornografía infantil tiene una pena de 13 a 16 años. Aquí hay un error de tipeo que se ha puesto 17 años, pero es el delito con una punición más alta. Y precisamente porque la protección del Estado está encaminado a que no se vulneren el derecho a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Efectivamente, luego el acoso sexual que se describe en el artículo 173, la comercialización de pornografía, en el artículo 104 prevé una pena de 10 a 13 años, ¿sí? Y luego ya viene un catálogo con un poco más flexible, digamos, a la ejecución de las penas, entre delitos que van de 1 a 3 años, de 7 a 10 años, de 10 a 13 también tenemos en el caso de terrorismo, delitos menos punitivos como es el de aprovechamiento de servicios públicos, pero tomemos en cuenta que si son delitos en su gran mayoría los que ya se conlleva a la suplantación de identidad, a los delitos contra la propiedad, prevén una pena de 1 a 3 años que inclusive son susceptibles a una suspensión condicional de la pena. Entonces, en este contexto diríamos que los que más protegen, los delitos que más están protegidos por el legislador para evitar su cometimiento son aquellos que atentan a los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Muy amable, doctor, su respuesta. Doctora Nadia, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor Mauricio, gracias por su aporte, su intervención súper clara, pero tengo una duda. En este tipo de delitos que son llamados cibercrimen y evidencia digital, ¿cómo podemos realizar el ingreso de las pruebas, valga la redundancia, la evidencia de manera digital? ¿Cómo se realiza el ingreso en la parte práctica? Bien, ese es un tema importante que hay que analizarlo ya a través de la preservación, el mantenimiento de la originalidad, la confiabilidad de las evidencias que van recabándose a partir de una noticia del delito. Usted conoce que la Policía Nacional tiene una unidad especializada que son los peritos de criminalística, y dentro de esta unidad especializada también hay la jefatura de delitos informáticos o los peritos especializados en la materia, ¿sí? Cuando existe una noticia del delito o un hecho que amerita la intervención de la Policía Nacional, debe garantizarse el manejo de la cadena de custodia respecto a la fijación, desde la fijación del equipo informático hasta su preservación y posterior traslado hasta las bodegas, digamos, de la Policía Judicial. Tratándose de equipos informáticos, es necesario primero que se mantengan los puertos de acceso debidamente sellados. Es necesario posteriormente que se efectúe un adecuado embalaje de los equipos, su protección y posterior traslado hasta las bodegas, en este caso, de las entidades policiales encargadas de la preservación. Luego de esto, una vez que los equipos están resguardados, sin duda alguna se necesita la intervención de peritos especializados en el área para que a su vez, previa autorización judicial, cuando se trate de apertura, extracción y acceso a equipos informáticos, se necesita una autorización judicial de un juez, se elabore de forma técnica a través, como establece el Código Orgánico Integral Penal, inclusive a través de una audiencia privada con la presencia de los intervinientes en el proceso penal o los sujetos procesales. Es decir, que la garantía de la reproducción de esa evidencia para que tenga validez en un proceso penal requiere y exige el debido resguardo de la evidencia
a través del respeto y la convalidación de la cadena de custodia, que no es más que los debidos procesos que deben seguirse al momento desde la fijación de un objeto hasta su preservación y reproducción como una prueba para que guarde eficacia y sea pertinente para su valoración por parte de los jueces, ¿no? Ahora, tomando ya el caso de, recuerden ustedes el caso que habíamos hablado, de Olavini, la principal prueba de la fiscalía era su teléfono celular. Entonces, desde el momento que el ciudadano fue aprendido, la evidencia de la fiscalía fue su teléfono celular. Posteriormente, la fotografía que tenía en su red social WhatsApp era la evidencia para que se pueda formular cargos. Y posteriormente, sin duda alguna, este teléfono era la prueba para ser practicada en juicio. No tenemos exactamente la información de cómo se procesó esto, pero las reglas de la cadena de custodia establecen las cuestiones que procesalmente deben cuidarse para que estos equipos informáticos tengan validez. Es muy común hoy que se haga una copia de seguridad de los, tratándose de CPUs, de tarjetas de memoria, de discos duros, a fin de preservar y resguardar la información que posteriormente puede ser utilizada en un proceso penal. Entonces, existe una serie de protocolos que deben verificarse para preservar la cadena de custodia, básicamente de equipos informáticos, y que sin duda alguna celosamente deben ser cuidados por los investigadores y por los peritos especializados en esta materia para que posteriormente tenga una validez como prueba a ser valorada en un tribunal penal. El sargento Hugo Iván Adriano, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe una cuestión. Dentro del tratamiento de la evidencia digital, se señala que para que tenga validez un indicio informático, se debe analizar lo que corresponde a la integridad y a la autenticidad. Y esto se lo valida en base a los códigos cache y el MD5, entre otras cosas. Sí, por decir, un caso en particular, quien preservó la información, no se tomó esa molestia, se puede decir, por utilizar un término. ¿Cómo se puede legalmente respaldar este aspecto? Si en un caso concreto no se dio este tratamiento a la evidencia digital, con solo el formulario de la cadena de custodia puede servir como sustento legal y dentro de un proceso investigativo. A ver, creo que debemos dividir los momentos para realizar lo que usted manifiesta. ¿En qué momento se saca el respaldo de los códigos, de estos hashtags, para poder posteriormente procesarlos? Yo le quisiera preguntar, usted es un experto en la materia, si esto se lo hace al momento de recabar la evidencia o se lo hace posteriormente cuando se procesa la información a través de una diligencia investigativa, llámese una audiencia privada para apertura de información, llámese una explotación de los equipos informáticos. Es necesario identificar esos momentos. Yo considero que ya procesalmente hablando, si es que el equipo informático, la herramienta informática es debidamente preservada, embalada, protegida. Recordemos que en los equipos informáticos, en los CPUs, en las laptops, la primera actividad que hace el perito que levanta esa evidencia es sellar los puertos a fin de que no pueda contaminarse en lo posterior. Entonces, si cumple con estas cadena de custodia, si cumple con estas seguridades, posteriormente ya al aperturarse la información de estos equipos informáticos, es posible realizar las actividades que usted menciona. Es posible hacerlos. Resguardar, sacar una copia de seguridad, identificar estos códigos que son los que posteriormente van a tener el sustento técnico y tecnológico para fundamentar una acusación. En efecto, doctor, dos situaciones de ahí. ¿Por qué le preguntaba? Porque existe una controversia y una situación en particular que se estuvo suscitando acá en el lugar donde yo trabajo. Bueno, en primera instancia tengo que decirle que desde el momento en el que se preserva la información se deben necesariamente generar los códigos cache o MD5, con lo cual vamos a poder establecer la integridad
y la autenticidad de la evidencia digital. En Así el es. tema en el ejemplo que le había manifestado, un caso en particular, le enviaron unos videos que habían sido recopilados por el agente investigador. Sin embargo, él solo materializa la evidencia digital, es decir, los videos en un disco compacto. La autoridad competente, conforme el catálogo de inconveniencias periciales que obra en el registro oficial de este año, pide que se establezca la autenticidad, integridad y fidelidad. El tema de la fidelidad no se pudo realizar, obviamente, porque son grabaciones de cámaras de circuito cerrado, no tienen audio. El tema de la autenticidad y la integridad tampoco se pudo hacer. Como manifiesto, no se generaron los códigos hash. Ahora la autoridad indica que, o tiene esta confusión, indica que como no se puede establecer, o yo mejor dicho, yo no pude establecer la integridad de esos videos, estos indicios no son auténticos, manifiesta, y por ende no le va a servir como elemento de prueba durante la audiencia de juzgamiento. Yo le había manifestado que yo no le estoy indicando que no sean auténticos, lo que le estoy señalando es que no puedo establecer porque no proporcionaron los códigos hash. Y existe esa controversia, entonces lo que me pedían es que me inmerse en el tema legal y que le dé yo un respaldo jurídico con el cual ellos puedan justificar, se puede decir, de ese tema de que no existen los códigos hash para establecer la integridad. A ver, yo considero que también al momento de que la persona que levante, no, recordemos que no en todas las ciudades del Ecuador existe la posibilidad de al momento de levantar un indicio se cuente con un perito informático. Y muchas veces son los policías judiciales los que levantan esta información, son los encargados de recabar la información, son los encargados de levantar o recoger la información constantes en equipos informáticos, en equipos de videos de seguridad. Entonces, yo le pregunto y les pregunto a los compañeros que están, si un policía judicial tiene esa capacidad en un momento de flagrancia, en una necesidad urgente para preservar unas cámaras, un equipo informático que grabe las cámaras de seguridad, si tiene la capacidad para sacar los códigos hash. Yo creo que no. Entonces, es un punto de discusión lo que usted dice. Yo creo que hay que analizar el contexto de los hechos, hay que analizar cómo se generó, cómo inició esa cadena de custodia, cómo inició la fijación, cómo se fueron dando las cuestiones fácticas para poder determinar si era pertinente y era posible que al momento de la fijación de ese indicio, al momento de identificar el indicio, existe una persona con la preparación y la capacidad técnica de obtener los códigos hash. Entonces, si no hay esas condiciones, lo que se debe hacer es que el agente que tiene la posibilidad de preservar de fijar ese indicio, lo pueda preservar, ¿sí? Y posteriormente, ya a través de las diligencias investigativas, con el permiso de la autoridad, se puedan aperturar los equipos y sacar los códigos hash. Ahora, ¿qué sucede si alguna persona al momento de un delito flagrante se tiene una evidencia informática, la persona saca el código hash? A lo mejor va a venir un abogado en la defensa de la otra parte y va a decir que se violentó la cadena de custodia porque se accedió a la información hash sin tener la autorización judicial. Recordemos que en los equipos informáticos, sean teléfonos celulares, sean CPUs, sean discos duros, para acceder a esa información se necesita tener la autorización. Antes de la reforma, recordemos del 2023 que entró en vigencia, era necesario contar con una autorización judicial para poder acceder a información de otras personas, de terceras personas, bajo el principio constitucional de que se puede vulnerar el derecho a la intimidad, ¿sí? A la reserva, al secreto. Entonces, resulta que en un caso donde se pudo haber aperturado, sacado estos códigos, se pueda alegar por parte de la defensa que se habría violado la cadena de custodia y que ya se accedió a los equipos informáticos para obtener estos códigos. Entonces, son posiciones distintas que pueden surgir del debate jurídico y del momento en el cual se analizan estas cuestiones de procedibilidad respecto a la preservación de la cadena de custodia. Y si no tenemos identificados los protocolos, si no tenemos
la capacidad y la capacitación de los agentes en poder preservar los equipos informáticos, van a surgir sin duda alguna este tipo de alegaciones que van a dejar a los juzgadores, a la fiscalía, a los fiscales, a los investigadores en la duda sobre la originalidad y la fidelidad de la información de estas herramientas tecnológicas, de los equipos informáticos. Entonces, creo que sí es necesario que con el paso del tiempo, con la casuística que se vaya desarrollando, con la experiencia que vaya ganando, en este caso la policía científica especializada en delitos cibernéticos, los especialistas en delitos informáticos, vayan estableciendo protocolos para evitar estas cuestiones, ¿sí? Hay una controversia, si es que podemos acceder a esos equipos sin autorización judicial, ¿se viola o no la cadena de custodia? Sí, yo recuerdo un caso hace poco sobre un delito de asociación ilícita, recuerdo, y se presumía que el cometimiento de estos ilícitos se hacía a través de equipos informáticos y se hizo un allanamiento, ¿sí?, con personal especializado de la Policía Judicial y fueron ellos los que levantaron esa información conjuntamente con el personal de criminalística. Pero ninguno de los peritos que actuaron en esos allanamientos eran peritos informáticos. ¿Qué hicieron los peritos en inspección ocular técnica, que eran expertos en esa área? Fue fijar los equipos informáticos, sellar los puertos, embalarlos y trasladarlos bajo cadena de custodia, generando los formularios respectivos hacia las bodegas respectivas. ¿Qué pasaba si uno de estos peritos aperturaba una computadora, sacaba la identificación de la computadora o guardaba información de la computadora a través de un dispositivo electrónico de almacenamiento? ¿Se podía alegar que se vulneró la cadena de custodia? ¿Sí? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Podía haber una alegación fuerte de que el perito y accedió a la información de esos computadores y poder con ello desvanecer un indicio que podría ser posteriormente elemental para la acusación de la fiscalía, tomando en cuenta que a través de estas herramientas informáticas se cometían los delitos. Es decir, que hay muchas aristas que todavía faltan por establecer. Los delitos cibernéticos no es únicamente la descripción típica en el catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal, sino que hay que enfocarnos también al procesamiento y a los problemas que pueden surgir para tramitar y resolver estos delitos. Usted nos ha traído un ejemplo clarísimo donde se pueden generar más dudas que certezas. Entonces hay que tener, creo claro los conceptos básicos de lo que es la cadena de custodia, la preservación de estos equipos a través de los manuales que se han desarrollado, pero en casos específicos como este, donde no se han establecido, creo que hay que analizar con base a los criterios técnicos y a los principios del derecho, ¿no?, que es el respeto básicamente al debido proceso y que no se viole hasta cierto punto el derecho a la intimidad en cuanto al acceso a la información sin las autorizaciones judiciales de ser el caso. Muy amable, doctor. Un saludo cordial también a todos los amigos que veo que están conectados, a Mayor Santiago Pontón. Muchas gracias por participar en este seminario. A la doctora Nadia Rodríguez. A la abogada Magali Ruiz, a los compañeros de Edison Jumbo, Hugo Pineda, Rol Cabrera, Rodrigo Frío, John Alvarado, Jenny Morillo, Andrés Ñamo, Patricio Acosta, a Esther Tandazo, a Freddy Yepes, a Shirley Ramírez, a Alberto Melendres, todos los amigos que se han dado el tiempo de compartir este seminario, porque es importante el que se vayan analizando estos tipos penales que son novedosos y que no existe mucho desarrollo normativo, doctrinario, jurisprudencial para ir entendiendo estos procesos de los delitos cibernéticos. Quiero agradecer al sargento Iván Adriano por la invitación a participar en este seminario y espero que podamos seguir desarrollando este tipo de eventos académicos
para fortalecer sin duda alguna la dinámica judicial en el Ecuador. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su participación. Una buena noche para todos. Antes de nada, queremos exteriorizar el fraternal saludo al doctor Mauricio Llanes Velastegui por su análisis jurídico de la norma penal ecuatoriana referente a los ciberdelitos, que sin duda nos ha ayudado a comprender de mejor manera la responsabilidad que deben afrontar quienes actúen en estos hechos. Y a su vez agradecemos su compañía en este importante evento y los invitamos a seguir confiando en ASPED, asesoramiento y capacitación pericial y jurídica en los próximos eventos. De igual manera, a quienes optaron por la certificación, les solicitamos que a través de la mensajería de WhatsApp envíen los datos que deseen y se hagan constar en el documento, así como de ser el caso, pueden contactarse con el personal de la empresa que estaremos dispuestos a resolver sus inquietudes. Muchas gracias y buenas noches.